Hay caminos que al hombre le parece que sus sendas rectas son. Le ofrece Quieren dar vida eterna, libertad, mas su fin solo a la muerte ruina le solo habrá, porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición. más estrecha. Reiteramos una vez, muchas gracias por la invitación. Les decía yo que el mensaje de ayer está conectado con el de hoy y el de mañana. Voy a dejar aquí mis tarjetas. Si alguien quiere los audios en MP3, me manda un WhatsApp o un texto o un mensaje por Messenger y se los regreso con las ligas para que los puedan escuchar o tal vez los quieran compartir con alguien a los cuales ustedes conocen. Las tres palabras que hemos visto, de las cuales nos enfocamos, es la palabra arras, la palabra desposorio y finalmente hablaremos un poco acerca de lo que sería ya el matrimonio. Así que cuando decimos las arras de la juventud, estamos hablando realmente de aquella parte que cada uno de ustedes tiene y que le podrá dar a alguien que ustedes van a decidir contraer matrimonio algún día. Ayer decíamos que la palabra noviazgo no existe en la Biblia, pero sí entendemos que hay varias líneas, varios parámetros que la Biblia nos da que podemos seguir para ponerlos en práctica en cuanto a la propia idea de la palabra noviazgo. Cuando vemos la Biblia y tratamos de entender el consejo de Dios para nosotros, les decía yo ayer que la Biblia es un libro que fue preparado no solamente para el judío, para el hebreo, para el ser humano que vive en el Medio Oriente, sino que la Biblia ha sido preparada para toda la gente, para llegar hasta el occidente, y no solamente para el tiempo de aquellos lugares, no solamente para aquella época, sino que a través de todas las épocas la Biblia aplica a todo. La Biblia nos puede ayudar, nos puede enseñar, nos puede instruir, nos puede redarguir. Lo que voy a hacer es que voy a presentar esta misma idea en el contexto cultural y después de eso lo voy a aplicar en una forma apropiada para mirar cómo es que nosotros podemos glorificar a Dios literalmente en nuestro noviazgo, si le queremos llamar así, aunque la palabra que voy a estar usando mejor así es la palabra desposorio. Cuando pensamos en el desposorio, y reitero, cuando digo desposorio me refiero a la palabra noviazgo, cuando pensamos en desposorio, tienen que entender primero que en las culturas y en las sociedades antiguas, en la sociedad semita, ¿verdad? Siempre era primero el matrimonio y después del matrimonio venía el amor. No es como el día de hoy. El día de hoy se dice primero tiene uno que enamorarse o tiene primero que amar y después entonces se casa. No era así en los tiempos de la Biblia, no era así en las sociedades semitas, no era así en los tiempos de Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, verso 67 dice, y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó Rebeca por mujer y la amó. Ve cómo es que los papás en aquel tiempo eran los que decidían con quién se iba a casar y no eran los hijos. Aún el día de hoy, en algunas culturas como en la India, en algunas culturas como en Arabia Saudita y en algunas culturas aún ciertamente en Egipto, no son los jóvenes los que deciden con quién se van a casar, son los padres. Imagínate tú que tu papá y tu mamá decidieran con quién te vas a casar. ¿Amén, muchachos? Bueno, no es así en nuestra cultura. Tenemos que entender que nosotros como jóvenes tenemos que siempre considerar a quien Dios ha puesto por autoridad sobre nosotros para hacer ello. Ve la bendición que tenemos, que nuestros padres no necesitan hacer eso, pero en la antigüedad así era. Dice la Escritura que le trajeron a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. Fíjate cómo primero la tomó y dice y la amó. Primero se la dan
y después de ello, ¿qué? La ama. O sea, pero no solamente eso, en la antigüedad también, en las sociedades antiguas, también se consideraba a los hijos antes de decidir quién iba a ser su esposa o esposo. Había una gran consideración a los hijos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, verso 58 dice, ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Ve cómo consideran cuál es el sentimiento de la muchacha. Es como si tu papá se da cuenta que te vas a casar y te dice, ¿sabes qué? ¿Qué piensas tú? ¿Te quieres casar? ¿Se te hace guapo él? ¿Y se te hace él una persona apropiada? ¿Va a ser tu esposo? Y decidías. También en las sociedades antiguas se le preguntaba a los hijos, aunque la mayoría de veces eran los padres los que decidían con quién se iba a casar. El amor a veces era antes del matrimonio. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en Génesis 29, verso 10 al 20, donde dice la Escritura, y Jacob amó a Raquel. Fíjate cómo Jacob la ama a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Primero que se daba la garantía, se daban las arras. Después que se daba lo que se llamaba el dote o la dote. Se está dando 7 años de servicio. Les decía yo ayer, y lo calculábamos el día de ayer, creo que llegamos a la cantidad aproximadamente del salario mínimo. Decíamos, si el salario mínimo es lo tienes que multiplicar por 7 e indica que como varón y también que el padre del varón deberán proveerle la dote a el papá de quien será tu esposa. Y decíamos, tenía que ser mínimamente 7 años de salario mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Está demostrando responsabilidad. Porque una vez que esa hija sale de su casa, alguien tiene que cubrir. Y qué hermoso que sea aquel que tomó a su hija que cubra por esa decadencia que hubiera en el hogar. Eso es lo que pasa aquí. Nos damos cuenta que Jacob primero la ama y después de ello está dispuesto a trabajar por ella. ¿Cuántos años? 7 años. Por eso cuando mi esposa me hizo esperar 3 años, dije, pues no fue tanto. Ese trabajó 7 años. Y no solo eso, que cuando tiene la primera noche de bodas, resulta que con quien pensó que se había casado, ¿qué? No era. Y tuvo que volver a trabajar 7 años. Hay algo muy importante en cuanto a la cultura y hay algo muy importante que se ha perdido el día de hoy. Esta es la parte de la virginidad. ¿Ok? Algo muy interesante en cuanto a ello. Miren, vamos a leer en capítulo 22 de Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio capítulo 22. En la antigüedad y aún el día de hoy, debe tomarse la virginidad como algo totalmente importante. En Deuteronomio capítulo 22, del verso 13 al verso 30, indica lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de esto el día de ayer y decíamos el día de ayer lo siguiente? Decíamos esto. Dijo el apóstol Pablo, pero en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no ¿qué? No tocar mujer. Pero a causa de las ¿qué? Fornicaciones, este era un problema. Ahora, en la antigüedad, quiero decirles, la doncella protegía su virginidad porque de eso dependía su vida o su muerte. O sea que las doncellas de la antigüedad no andaban montadas a caballo, ni andaban haciendo, tú sabes, en las olimpiadas, saltando y aventándose, porque es cierto que la virginidad puede perderse con una caída. Pero ellas no podían hacer eso porque tenían temor. Decíamos hoy en la mañana, en cuanto a qué tengo que ofrecer, que primero iba el joven, con ella le daba las arras, después se le da la dote a los padres. ¿Cuántos años? 7 años. Y después, durante ese tiempo están desposados. ¿Por cuántos meses? 12 meses. Y cuando llega el momento de las bodas, ¿cuánto dura la fiesta? 7 días. ¿Y qué tiene que ofrecer el novio? Eso, míralo. Y no solamente eso, desayuno, comida y cena y todo el hospedaje para todos los que le van a enviar. Pero lo más importante de eso era lo que ocurría en la parte final. La virginidad era tan importante que si ella no era virgen, ella corría peligro de morir la última noche de la fiesta de bodas. Fíjate cómo dice Deuteronomio capítulo 22 en el verso 13. Dice, cuando alguno tomare
mujer, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella, y no la hallé, ¿qué? Virgen. Es más, la palabra virgen viene del hebreo Beit Lohim. Beit Lohim en la Biblia viene de la palabra transliterada Beit, que significa casa, y el Lohim, que significa hacer casa con alguien. Esto indica que para ellos era tan importante la virginidad. ¿Por qué? Porque con quien se iban a casar es con quien iban a hacer casa. Porque la palabra casa, de la palabra hebrea Beit, puede significar casa, puede significar palacio, puede significar mansión y puede significar familia. Cuando decimos la casa de Dios, decimos Beit El, o sea, la casa de Dios. Y la casa de Dios, Betel, no solamente significa la casa de Dios, no solamente significa el templo de Dios, no solamente significa el palacio de Dios o la mansión de Dios, significa la familia de Dios. Y él decía, si yo voy a hacer casa con esta mujer, con esta Be'ilhim, si yo quiero que ella sea totalmente virgen, ¿por qué? Porque yo necesito asegurarme que lo que yo voy a poner en ella sea mío y no sea de alguien más. Levanten la mano, jóvenes, ¿quién me está entendiendo? Los demás no me entendieron, lo voy a explicar de mejor manera. ¿Ok? ¿Listos? En el judaísmo es imprescindible el cuidado de la genealogía. Esto es, lo que el judío varón le dice simiente, como en Génesis capítulo 3, versículo 15. Simiente viene de la palabra transliterada en el griego esperm. De ahí viene la palabra esperma. Cuando tú ves la palabra simiente en el Evangelio de Mateo, habla literalmente de la genealogía de los judíos. Y dice ella, tengo que asegurarme que la mujer sea Beit Holim, porque si no es Beit Holim, si no puedo hacer casa con ella, ¿qué pasa si yo me caso con ella? Pero si no es virgen y ya está embarazada, el bebé que trae en su vientre no es de mi casa. Entonces, no es mi genealogía. Entonces estoy corriendo peligro. Tiene que ser virgen para asegurarme que cuando yo ponga la simiente en ella, la semilla en ella, porque el judío veía a la mujer solamente como incubadora. O sea, el judío cuando veía a la mujer, es más, cuando tú ves a un judío, se levantan y oran en la mañana. Y cuando oran en la mañana, dicen en esta oración tres cosas importantes. Jo a Hashem Ahtonai, que quiere decir que, oh Señor, dice, te doy gracias, número uno, porque no nací siendo esclavo. Porque no nací, número dos, siendo gentil. Y porque no nací, número tres, siendo mujer. ¿No les gustó, verdad, muchachas? Bienvenidos a la realidad. ¿Por qué? Porque no era la mujer importante, sino el hombre. El hombre ponía la simiente en la mujer, y cuando la ponía, crecía de la simiente de la mujer, quien sería su familia, su casa, su beit, su casa. Por eso la mujer tenía que ser Beit Holim. Quiere decir que tenía que ser virgen para poder formar casa y familia con ella. Si la mujer no cuidaba su virginidad, corría peligro. Y dice la palabra de Dios ahí, dice, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé por virgen. O sea, quiere decir esto que cuando eran las 7 o los 7 días de la fiesta judía, en el último día de la fiesta judía, ¿qué pasaba? O sea, eran los 7 días, ahorita voy a hablar acerca de eso, pero ¿qué era lo que pasaba el último día? Dice, mas si resultase ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán. ¿Qué significa esto? Esto es, a los últimos 7 días de la fiesta, o sea, empezaba la fiesta de los judíos. El primer día era fiesta, todos gozosos. El segundo día era fiesta, se juntaba toda la familia, era algo bello. El tercero fiesta, el cuarto día fiesta, el quinto día fiesta, el sexto día fiesta, era fiesta, 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 fiesta. Pero el séptimo día era lo más importante, era la noche más especial. Me voy a adelantar un poquito, ahorita me regreso. Después de que pasaba toda la fiesta, que pasaba toda la procesión en la ciudad, que llegaban hacia la casa donde se hacían los votos, que llegaban, estaban debajo de la casa, y que se hacían los votos y que las jóvenes cantaban. Ahorita hablo un poquito más de eso. Después de eso, es que me tengo que adelantar porque así es el tema. Mientras todos estaban de fiesta, el padre le decía a su hijo, en pocas palabras en hebreo, Be Hashem, Alakem ta Shalom.
En pocas palabras, el Señor te dé mucha paz y te bendiga. Ve al cuarto con tu esposa. Y mientras todos estaban en fiesta, agarraba a su esposa, después de los votos, después de los 7 días de fiesta, luego hablo más de esto, y se iban al cuarto. Y se cerraba la puerta. Y todos seguían platicando. ¿Y qué pasaba allá adentro? Lo que ustedes saben que pasaba allá adentro. Y si de pronto salía el muchacho, el que se había casado, decía, ¡jo, jo, jo! ¡Discúlpeme! No, ella no es Beit Holim. No puedo hacer casa con ella. Alguien ya hizo casa con ella. ¿Me están entendiendo todos? Entonces, el papá de la novia, o de la desposada, tenía que correr hacia adentro del cuarto, abría la puerta, veía la cama y decía, ¡ah! Agarraba las señales de lo que no, si era virgen había señales. Y las sacaba a la gente y decía, aquí está la muestra de que mi hija era Behlom. Y este le está diciendo que no es. Pero ¿qué pasaba si llegaba y no había señales? Si no había señales, dice el capítulo, que tomaban a la joven y la fiesta se tornaba en un velorio. Porque tenían que tomar a la joven, la tenían que sacar no solamente de la casa, no solamente de la aldea, sino de la ciudad, porque en el judaísmo no se puede dar juicio y condena dentro de la ciudad, porque la ciudad donde viven es santa y se practica el Torah, la ley. La sacan fuera de la ciudad y afuera, vestida de novia, ¿me están siguiendo todos? Arreglada, como ahorita voy a hablar un poquito más de eso, agarraban todos una piedra y quien tiraba la primera piedra era el papá. Y después la mamá, y después el muchacho, y después todos tenían que matarla a piedras. Y el que no tirara la piedra podía ser condenado a muerte también. Ahora, siendo así el caso, ¿no cuidarías tu virginidad? La virginidad era totalmente importante para ellos. Es más, la Biblia dice en el contexto de 22, 23 y 24, y en el judaísmo, en el Mishnah, en el Talmud, en el Hareshim, en todos los libros judíos dice lo siguiente, que la única razón por la cual se puede repudiar o aborrecer a una mujer era si se le atribuyere faltas, o sea, si no se le había encontrado en forma, o si no se le había encontrado en forma decente. Si no le agradare, dice la Escritura, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y eso es lo que se refiere a la Escritura cuando dice salvo por causa de fornicación en Mateo capítulo 19:9. Esa es la relación y el contexto en el cual diciendo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, si tú la tomas, porque ¿qué pasaba? Si el padre tomaba las señales y las sacaba y decía, ella es virgen, aquí está, el muchacho se metía en muchos problemas. Porque ahora el muchacho decía, sí fui yo. Ahora venían los ancianos de la aldea del pueblo, decían, ok, ¿fuiste tú o no fuiste tú? Sí, ahí están las señales. Le vas a pagar a sus padres 30 piezas de plata, lo cual es el precio de un esclavo, lo cual lo voy a traducir en dólares el día de hoy, y luego ustedes lo traducen a pesos, que son aproximadamente entre $45,000 y $120,000 por haber calumniado a una virgen de Israel. Y no solamente le vas a pagar eso a sus papás por haberla calumniado, sino que la vas a tomar y nunca la podrás despedir en todos tus, ¿qué? Tus días. Ándele. Sean hombres, muchachos, sean hombres. Por eso cuando Jesús toma esto, Jesús no puede ir en contra de la ley de Moisés del Torah, porque si Jesús va en contra de la ley de Moisés se mete en problemas. Jesús dice, yo no les voy a decir otra cosa. Así dijo Moisés, les digo lo mismo que está diciendo Moisés. Moisés dijo esto, yo les digo lo mismo. Sí, puede ser repudiada una mujer si se le encuentra algo así, porque el proceso de desposorio antes era de la siguiente manera. Escúcheme cómo se hacía. Primero iba el amigo con el compañero e iban a pedir a la novia. Capítulo Juan, si ustedes ven el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 29, se darán cuenta que Juan el Bautista, Juan 3:29, dice ahí la Escritura, Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y la oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está, ¿qué? Cumplido. O sea, Juan el Bautista era el amigo del esposo. Déjate lo traduzco de mejor manera, ¿ok?
en aquellos tiempos los judíos siempre tenían un muy buen amigo y el amigo le iba a acompañar y le acompañaba a él a su casa. E iban a su casa y literalmente cuando iban a su casa, ¿qué era lo que hacían? Bueno, pues el amigo iba a pedirla con ella. Eso es lo que pasaba para que me entiendan, ¿ok? La doncella se preparaba para ser la esposa. Se le daba la dote a los papás, ¿ok? Se le daba dinero. El padre le regalaba muchas cosas y la propia familia le daba muchas cosas. Y era ley que no podían casarse en yugo desigual. El ejemplo lo pueden ver en Sansón, que sus padres le dicen, ¿a poco no tenemos una israelita entre nosotros que sea hermosa? Pero aquel era terco y quería con alguien más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hacía? ¿Cómo pasaba esto? En el pensamiento judío, cuando hablamos de las arras y todo de las arras, era, reitero, se le dan las arras a la mujer importante. Número 2, se le da la dote a los padres. Número 3, se desposan. Va el muchacho con los papás. Van a pedir literalmente a la joven. Y se sientan. Primero hacen una oración a Dios. Le piden al Señor de todos los cielos y la tierra, que bendiga ese hogar. Y en ese momento se hace un contrato. Salen los dos, ante la sociedad están ¿qué? Casados, están desposados. Y ese contrato no se puede romper. Y desde que están desposados por los 12 meses, no se pueden tocar. O sea, ¿sí me entienden lo que estoy diciendo, va? O sea, no pueden tocarse. Porque si se tocan, estarían cometiendo aún fornicación dentro del pensamiento de Dios. Entonces se daba las arras. Por eso Pablo ve a la iglesia como una esposa, como una virgen totalmente desposada. Nosotros, la pregunta sería, ¿somos la esposa ya? Sí, porque Él ya nos dio las arras. Vimos esto ayer. ¿Qué son las arras? El Espíritu Santo. Esas son las arras. Estamos asegurados. Cristo viene. ¿Nos está acompañando Jesucristo el día de hoy? Sí. Jesucristo conmigo va. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está ¿quién? Cristo. Pero no solamente eso. Todo se está preparando para la fiesta del gran ¿qué? Del gran día. Por ello, el matrimonio era considerado como matrimonio, aunque no había relación física, íntima hablando. El esposo era literalmente el esposo de ella. Y si ella era violada, se metían en un gran problema. Había una gran pronunciación para que todo el pueblo subiera y tenían que esperar 12 meses para que él preparara su casa, para él que preparara su hogar y para que él preparara la fiesta. Era la preparación de todo lo que hacía él. ¿Y qué era lo que hacía la virgen desposada? Una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Por eso cuando tú ves a José y a María, ellos están desposados. Eso es lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 1, versículo 26. Pero todavía no habían tenido ¿qué? Intimidad física. Ante la sociedad estaban desposados. Ante la sociedad estaban casados. Así lo veía la gente, aunque todavía no estaban juntos. Y yo no sé, José es uno de los hombres más impresionantes que podemos ver, porque imagínate, José es su marido, hermanos. Yo no sé ustedes, pero si tú te comprometes con alguien y de pronto viene tu esposa y te dice, estoy encinta. ¿Cómo que encinta? ¿Encinta de qué? O sea, estoy embarazada. ¿Pero cómo? ¿Por qué estás embarazada? Si yo no te toco, ¿cómo? Ahora, era tanto el amor profundo de José, que José sabía que si la deja, ¿qué le pasa a ella? La apedrean. Fíjate, el hombre que era José dice, la quería dejar. Pero él quería hacer pensar a todo el pueblo como que él fue el que la dejó embarazada, porque la quería dejar. O sea, si él se va y la deja, él se está echando la culpa y todos lo verían a él como que él la abandonó y la abandonó con un hijo. Primero, se debieron de haber esperado hasta la noche del voto final. Y no se esperaron. Pero en este caso, dice la Escritura que viene el ángel de Dios, le dice a José, y entonces José decide esperar. Y ahí está José esperando y esperando y esperando. El único problema con José y María es que mientras estaban en el desposorio, el vientre le empezó a crecer a María. Y todos se percataron que hicieron lo que no tenían que hacer, porque la misma Escritura dice que todos creían que José era el padre de Jesús, según se creía. Esto es, quedaba desposado cuando le daba un regalo y decía,
Por esto tú quedas separada para mí conforme a las leyes de Moisés y de Israel. Así lo dice la ley oral y así lo dice la interpretación de la ley y así lo dijeron los ancianos desde los tiempos de Moisés. Que cuando un varón literalmente se desposaba, le decía a la mujer esto: por esto tú quedas separada para mí conforme a las leyes de Moisés y a las de ¿qué? De Israel. Pero aquí había un pequeño problema con José y María. El problema es que todos se percataron que no se esperaron hasta la noche final. Por eso, claramente, en Juan capítulo 8, en el verso 41 le dicen a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. El que no entiende este contexto, lo que están diciendo es: sabemos lo que pasó con tus papás. Es más, si tú ves el contexto completo, hermanos, es interesante que José y María no tuvieran dónde hospedarse cuando fueron a Belén. Si Betlehem, o sea, la casa del pan, ¿por qué nació Jesús en Belén? Porque Jesús es el pan del cielo que venía del cielo. Por eso tenía que nacer en Betlehem, en Belén, porque Jesús es quien era el pan de vida que venía del cielo. Pero cuando llega José y María hacia Belén, no encuentran ningún lugar donde hospedarse. ¿Y por qué? Si está toda la familia de ahí vive su tío, viven sus primos. Es como si dijéramos: vas a Piedras Negras y no hay Holguines. Es como si hubiera un Holguín entre vosotros y viniera a Piedras Negras y nadie le quiere ofrecer casa. Es que era lógico entre el judío ofrecerle casa a quien se había adelantado y no había esperado, y en nuestra tradición y en nuestra costumbre había fornicado. No puede estar en mi casa porque estoy solapando y alcahueteando lo que hizo. Por eso Jesús tuvo que nacer donde nació, y por eso todos le dijeron a ellos, como si fuesen ellos literalmente hijo de fornicación. Dice Mateo 1, 18 y 19, como José era justo y no quería infamarla, dice, quiso dejarla ¿qué? No había lugar para ellos, en el mesón. Lucas capítulo 2, verso 1 al 7. José y María no eran vistos por todos bien como querían ellos. María estaba encinta antes de la noche de bodas. Pero la pregunta es: ¿por qué no la mataron? Porque ya estaba desposada con él. Sí habían cometido una gran falta, grandísima, pero como era él. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho: ¿saben qué? Yo la verdad, yo no tengo nada que ver con esto? Agarran a María y la matan a piedras fuera de la ciudad, y con ellas matan al Mesías, al Hijo del Dios Altísimo. Cuando vemos la idea de las bodas, cuando vemos la preparación de las bodas, y cuando vemos cómo se hacían las bodas y por qué se hacían las bodas, tenemos que entender cómo lo hacían y cómo es que los esposos tenían que ver con ello. Primero, cuando vemos las bodas, todos pronunciaban la gran bendición que se encuentra en Génesis capítulo 24, verso 60, la bendición de Rebeca. ¿Sabes qué le decían a todos? Cuando se casaban, lo primero que decían todos es: Jehová te bendiga y Jehová te dé muchos hijos. Hagamos de cuenta, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que esto va a pasar, pero posiblemente pasaría, tal vez pasaría. Hagamos de cuenta que de pronto Héctor, acá, dice que se casa con Laura. Es un ejemplo, no te asustes. Entonces, todos los hombres lo que le diríamos a él es: que Dios te dé muchos hijos. No te asustes, Laura, ¿qué? Ni te eches a correr. Pero bien que te sentaste ahí, ¿verdad? Entonces, todos digamos: que Dios te dé muchos hijos, que Dios prospere tu simiente, que te dé hijos como la arena del mar. ¿Por qué te asustas? Pregúntale a tu abuelo si no tienen varios hijos. Casi todo Piedras Negras es Holguín. O sea, esa era la pronunciación de bendición de Rebeca. Eso es lo que hacían los esposos en la boda, la redacción y la aceptación. ¿Y qué era lo que hacían con la novia? La novia era adornada. Primero, ¿quién la adornaba? Escuchen, doncellas, ¿ok? Primero bañaban a la novia. ¿Y quién la bañaba?
la bañaban las doncellas. ¿Quiénes son las doncellas? Otras vírgenes. Porque no es lo mismo que te bañe tu mamá o tu tía o tu abuelita o las hermanas casadas para la boda. No es lo mismo que te bañen las doncellas. ¿Cuál es la diferencia? Que si te baña tu mamá, que si te baña tu tía, que si te baña tu abuela en la tina, ¿qué pasaban? Ponían agua calientita, ponían especies aromáticas, ponían aceite de olivo, en algún lugar se llevaba hasta lodo del mar muerto. ¿Y qué pasaba? Y la metían y la bañaban. Pero si te bañaba tu mamá o tu tía, ellas te dirían, ay, mijita, ¿para qué te casas? Tanto tiempo que tienes en tu vida y no sé qué. Dependiendo cómo les había ido en el matrimonio. Pero si te bañaban las doncellas, o sea, las vírgenes, lo que te va a pasar. Se emocionaban. Por eso no se permitía que una mujer casada preparase a una virgen desposada para casarse. Y luego, ¿qué hacían con ella? Cuando salía ella, la empezaban a adornar. Y si todas las joyas eran las joyas, literalmente de todas las madres, tías y familias, le daban joyas. Y no es como que te presto mis joyas, me las das después de la boda. No. Le daban la joya y las joyas ya se quedaban con aquella persona que se iba a casar. Y la empezaban a vestir porque para ellos ese día, el día de la boda, sería el día en que ella estaría vestida como una gran reina y princesa para la noche. Esto es el último día de las bodas, o sea, el séptimo día. El novio, sin embargo, se vestía de gala, como lo dice Isaías capítulo 61, versículo 10. ¿Y quién acompañaba al novio? ¿Se acuerdan que les decía esto? En el último día de las bodas lo que pasaba era esto, ¿ok? Séptimo día, último día de las bodas, ¿y qué pasaba? La novia estaba siendo bañada por las princesas, por las doncellas, por las vírgenes de Israel. La estaban preparando y emocionadas. Mientras esto estaba el novio con su mejor amigo. Y le decía el mejor amigo, ¿estás listo? Vamos. Vayamos a la casa de tu próxima esposa. E iban caminando los dos. Eres un campeón. Y el novio iba gritando, preparaos, oh miembros del pueblo de Israel, que aquí viene el novio, el cual está dispuesto a tomar a su esposa. Por eso Juan, el apóstol, corresponde a Juan el Bautista como el amigo del novio, quien preparaba el camino del esposo. Dice, no soy yo el esposo, sino que yo me gozo porque yo soy el amigo del esposo, el amigo del novio. Y cuando llegaban literalmente a la casa, el amigo tocaba la puerta, salía su padre, decía, hemos venido por ella. Ella salía toda emocionada, vestida, cubierta, con joyas, era algo impresionante. El vestido era blanco, era lino, y cuando salía ella, entonces él la tomaba. Y en ese momento, el novio bendecía, el amigo del novio bendecía al novio y le daba 2 besos, uno en cada mejilla, y le decía, Dios te dé paz. Ve Hashem Shalom. Y entonces iba ya el esposo o el novio con la novia caminando, y como era siempre en la noche que se hacía esto, salían todas las personas de las casas, tenían entonces lámparas a las cuales ponían aceite de olivo y prendían las lámparas y aluzaban el camino en las calles y le cantaban la gran bendición de Rebeca mientras ellos iban caminando, que tengas muchos hijos, que Dios los prospere, que tengan una gran genealogía, que sean sus hijos como la arena del... Ustedes no. Ándale. Pero en este caso lo que pasa es que cuando ustedes ven las parábolas de las 10 vírgenes, ¿qué pasa? Las otras doncellas que la habían bañado tienen que esperarse ahí. Ellas van corriendo hacia la casa donde se va a llevar a cabo la ceremonia, los votos finales, y están ahí, esperan ahí. No pueden entrar las vírgenes, no pueden entrar las doncellas hasta que venga el novio y la novia. Entonces están ahí emocionadas como, ¡ay, ya se va a casar mi amiga! ¿Y qué pasaba? En la parábola de las 10 vírgenes, duraron tanto ellos que se quedaron, ¿qué? Dormidas. Es más, el mismo aceite de las lámparas a unas se les, ¿qué? Se les acabó, unas prudentes y unas imprudentes. Entonces cuando, ¡hey, ahí viene el novio! La Biblia, el concepto judío y el concepto cristiano, no creemos en la poligamía. Ya el novio ya venía con una novia, con una desposada. Estas nada más van a entrar para ser parte de las bodas.
Entonces cuando entra y cuando llegan, ¿qué pasa? Unas fueron a tomar más y unas se quedaron y todos entraron y se cerraba la puerta y entonces empezaba las bodas, empezaba la ceremonia y empezaba la gran ceremonia como se iba a hacer. Empezaba todo el ambiente total de cómo serían literalmente las bodas. La boda era literalmente una procesión final donde ellos eran como reyes. La boda era la procesión final. El esposo salía de su casa para buscar a su esposa en la casa de sus padres. La esposa lleva un velo, y después lo pone sobre el hombro del esposo. De la casa de la novia van hacia el nuevo hogar. La calle es iluminada por todos con lámparas y aceite. Y de aquí viene la idea de las vírgenes. Y luego viene la parte de las bodas. Si ven en esta foto cómo se encuentra en la parte de atrás un dosel, como si fuera una casita. Ahí se sentaban. Ellos por primera vez eran rey y reina porque ellos se iban a casar. Ellos iban a ser los que iban a hacer esto. Y duraban 7 días, ¿verdad? Todos eran testigos de la consumación, como lo hablamos al principio. Había prueba de virginidad y eran todos invitados literalmente para que todos fueran vestidos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Aquí hay muchos principios importantes. Primero, si tú quieres honrar a Cristo con tu noviazgo, tendrás que respetar la autoridad que está sobre tu casa. Esto es, como doncellas, no es como, yo me quiero casar, papá, y me voy a casar aunque tú te opongas. Así no es como funciona, chicas. No las hijas de Dios ni las hijas de Sara. Tus papás tienen tanta responsabilidad que si tu papá dice no te casas, doncellas, no te casas. Anda, tú bien lista, ¿verdad? Tú, espérate, falta mucho para ti. Tú tienes que honrar a Cristo al sujetarte a tus padres primero. Yo sé, doncellas, que se van a desesperar porque dicen, es que ya me quiero casar, hermano, ya tengo 15 años. Espérate. Tú honras a Cristo en tu noviazgo cuando te sujetas primero a la autoridad que está sobre ti. Número 2. Tú honras a Cristo en tu noviazgo, escuchen bien, cuando preservas la pureza espiritual y corporal hasta el día que te cases, y esto aplica a los dos. Porque Dios espera que la virginidad sea no solamente para la mujer, sino también para el hombre. Y no hay gloria más grande que uno respete a Cristo, dándole lugar a el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y respetando a aquella mujer o aquel hombre que también será y que también es el templo del Espíritu Santo. Uno honra a Cristo de esta manera. Uno honra a Cristo de la manera en que uno sabe esperar y es responsable esperar. Y dice, ¿sabes qué? Si me voy a casar, voy a hacerlo hombre suficiente para tener que proveerle a mi mujer. Él fue y preparar morada para cada uno de nosotros que somos la esposa. Imagínate qué triste sería. ¿Cómo puedes tú honrar a Cristo si estás rompiendo el primer mandamiento que se da antes del pecado? ¿Sabes cuál fue el primer mandamiento que se dio antes del pecado? Aparte de no comer del árbol, el primer mandamiento que se da es, dejará padre ¿qué? Y madre. Imagínate tú, quieres honrar a Cristo, papá, me quiero casar y ¿sabes qué? Me la voy a traer aquí a vivir. No. Aquí así no funciona, chiquita. Así no funciona. Sino que tú trabajes, que tú seas lo hombre suficiente y que tengas no solamente para dónde vas a vivir, que tengas principalmente para dar las arras. Porque imagínate, le quiero dar unas arras a mi futura, pero papá, préstame dinero, ¿no? Porque no tengo dinero para comprar el anillo. ¿Me prestas? Luego te lo pago. Imagínate. Oye, me quiero casar, pero le andas pidiendo a todos ayuda. No. Si vas a ser hombre, hay que ser hombre. Y eso es glorificar a Cristo en tu noviazgo. Cuando estás preparado, porque ya no hablas como niño, ya no piensas como niño y ya no juzgas como niño. Honrar a Cristo en tu noviazgo significa que no vas a estar de aquí para allá, de allá para acá, de un lado para otro lado. Es yo tengo palabra y se va a hacer. Estás buscando, les decía yo el día de ayer. Bueno, ¿quieres tener novio? ¿Sí? ¿Para qué? Para conocerla, ¿de veras? ¿Para conocer qué? Te preguntaba. ¿Para conocer qué? Yo le digo a los muchachos de la congregación a la cual yo sirvo, les digo, tengan amigos. Vayan al cine como amigos. Porque en el momento que ya son novios, según ustedes, puros celos, puros problemas. Y luego si el muchacho piensa como niño, habla como niño y juzga como niño, la deja la muchacha. Y cuando deja la muchacha, el muchacho consigue a otra muchacha.
Y luego una vez después consigue a otra muchacha con la clase de la mañana. Y luego ya consiguió 4 muchachas. Entonces las muchachas ya no se pueden ver. Entonces crecen en la misma congregación y se odian. ¿Por qué? Porque tú tenías de novio a mi novio. Y tú me lo robaste. Y yo he visto jóvenes que aún después de años se casan y hermanas no se hablan. Porque consideran que le robaron. No, así no es como funcionan. He visto congregaciones que se dividen. Porque la hermana, pues siempre las mujeres son más dramáticas. Entonces, al niño o a su hijo lo rechazan. La muchacha ya no me gustó, ya no quiero nada contigo, hazte para allá nada. Y la mamá, ay, ¿por qué rechazaste a mi hijo? Si está guapo, es un Brad Pitt. ¿Por qué lo has rechazado a él? Y la mujer se ofende de tal manera que mueve a toda la familia a otra congregación porque el hijo ya no puede estar ahí porque lo aborrecieron. He visto familias enteras que se pelean y que dividen la iglesia porque 2 muchachos no salieron de acuerdo. ¿Por qué no mejor decir mi sí es sí, mi no es no? Conózcanse, muchachos, salgan juntos, pero que sea como amigos. Y si ya Dios despierta en ustedes algo especial, tomen la decisión, pero piénsenlo bien. Como decía el proverbio ruso. ¿Qué dice el proverbio ruso? Si vas a ir a la guerra, ora una vez. Y si vas a ir a alta mar en un barco, ora 2 veces. Pero si te vas a casar, ora 3 veces. ¿Por qué? Porque el matrimonio es guerra, es naufragio, es tempestad y se rompe el barco. O sea, quiero que lo piensen bien. Un joven que está pensando en el matrimonio tiene que proveer, pero lo más importante, decíamos en la mañana, es su palabra. Su palabra vale oro. Tu palabra nadie te la puede quitar. Si tú siempre dices, voy a cumplir, y lo cumples, serás un joven que crecerá en una iglesia que te va a respetar. Y hay veces, hablo a los matrimonios que están presentes, cuando uno como esposo le dice a la esposa, ¿sabes qué, chiquita? No se va a hacer. No se va a hacer. Y es difícil, ¿a poco no, hermano Uriel? Cuando te empieza a decir, Urielito, chiquito. Cuando empieza a minimizar tu nombre, tú, ok, pues está bien, vamos a hacerlo. Yo no quería, pero está bien. No, hermanos. Uno lo que le puede enseñar a la mujer es que cuando uno dice no, es no. No porque esté bien o esté mal, sino porque la palabra vale oro, hermanos. Y cuando tú le quitas la palabra a alguien, ya no tiene nada. Un hombre sin palabra es un hombre que no vale nada. Pero un joven que tiene esa palabra, que va a decidir, y no solamente con la palabra, sino con los hechos. Lo podemos ver en José. Fíjate, José se sujetó. También tú te puedes sujetar a lo que ya había dicho. José le dijo, le dio las arras a esta María, le dio la dote a la familia de María, y José estuvo ahí, y aunque no iba a ser su hijo en la carne, recibiendo el mensaje de Dios, dijo, voy a estar aquí, y estuvo ahí, y aunque su familia lo rechazó en Belén, estuvo ahí, y aunque quisieron matar al Mesías, estuvo ahí, y aunque lo querían quitar y matar, se lo llevó a Egipto, se lo llevó a Nazaret, y estuvo trabajando y criando a aquel que salvaría toda la raza humana. Qué hermoso. ¿A poco José no glorificó y honró a Dios en su desposorio? Qué hermoso. Y qué hermosos podría ser que todos nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Pero no va a ser fácil, muchachos. No es fácil. Cada quien tiene un concepto de la idea de noviazgo. La Biblia es muy clara cuando nos dice la Biblia, por ejemplo, ahí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 22, dice así, el apóstol Pablo a Timoteo dice, huye también de las pasiones, ¿qué? Juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan ¿a quién? Al Señor. Qué hermoso es que un hombre, que un joven, allá los muchachos cuando vienen, hermano, que me quiero casar, piénsele bien, aquí no estamos jugando. Si se va a casar es cosa seria. Ya tiene con qué mantener. No, pues ya tienes dónde vas a vivir. No. Porque eso define a un varón.
a un varón. Define a un hombre si tiene que ofrecer y si tiene la palabra para meditar. Si tú vas a decir que te vas a casar, no vas a voltear ya. Te casas porque te casas, porque es tu palabra. Porque un hombre que se arrepiente constantemente de lo que ha decidido no está honrando a Cristo. El tal es mentiroso como las ondas del mar, movido de aquí para allá. Hoy me caso con María y luego me caso con Leticia y luego me caso con Patty. Mejor ya no me caso con nadie. Y una joven que es de la misma manera, que luego le dice que sí. No, doncellas, escuchen, háganlos esperar. Laura, escúchame. Porque viene la pregunta, y no es porque sea profeta, sino que le veo los ojos acá a Héctor y ya está bien enamorado, ¿ok? Hazlo esperar. Bueno, en este caso yo creo que, no sé si es lo más sabio hacerlo esperar, porque yo creo que ya Héctor, ya Héctor, ya. Pero doncellas, tienen una gran vida por delante. No cometan los errores que cometen las jóvenes que no aman a Dios, que no temen a Dios, que no tienen el conocimiento de Dios. Pueden hacerlo sufrir, háganlo sufrir. Sean ustedes una piedra preciosa que no puede ser hallada por ninguno, que tenga que esperar. ¿Quieres casarte? Mínimamente 12 meses. Vamos a esperar, y si quieres casarte, me tienes que respetar. Que cuando te lleve a un lugar y te empiece a hablar, porque el hombre sabe lo que quiere, y te baje las estrellas, y te baje la luna, y te baje todo, y te dé una paleta payaso, te dé un gansito, no seas y caigas en tu ingenuidad. Tienes que respetarte a ti misma, tienes que ser sabia. No cometas un error de un segundo que pueda destruir tu conciencia por el resto de tus días. Qué hermoso es cuando una joven dice, yo valgo mucho para Dios y valgo mucho para aquel que va a ser mi marido de verdad. Y cuando venga un hombre que tenga palabra, si es un muchacho que va a la nacional y trae a una, y luego que va a la regional y va y trae otra, y que el espacio, cuidado, ¿qué tipo de hombre es ese? Mejor aquel flaquito que, sí, serio así, que no dice nada, pero cuando dice las cosas, tiene palabra. Sean sabias, tienen mucho que ofrecer, tienen la vida por delante. Protejan su virginidad, no porque valga ni dependa su vida de ella, sino porque la eternidad separada de Dios es muy grande, es inmesurable. Sean sabias, sepan esperar, busquen a alguien que ame a Dios, que tema a Dios, que conozca de Dios, uno que sea hombre, que tú digas, este sí es hombre. Y cuando ustedes lo encuentren, aún así sean difíciles. Porque al que le cuesta las cosas, las aprecia más. ¿Cómo puedes honrar a Cristo en tu noviazgo? Primero, no puedes honrar a Cristo en tu noviazgo cuando andas con alguien que no es cristiano. ¿Cómo puedes honrar a Cristo en tu noviazgo? No lo puedes honrar cuando andas siguiendo las pasiones juveniles. ¿Cómo puedes honrar a Cristo en tu noviazgo? Tienes que honrarlo de la manera que no solamente te vas a guardar, te vas a preservar, sino que te vas a gozar y vas a seguir, como dice aquí, la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan ¿a qué? Al Señor. Dios tiene a alguien preparado para ustedes. Mira, mi hijo Caleb tiene 8 años. ¿Y sabes qué yo hago por Caleb? Yo estoy orando por su esposa. Y me dicen los hermanos, hermano, está bien chiquito. Le digo, sí, pero no espero que se case como yo a los 17. Lo que sí espero de él, y espero que Dios le tenga preservada una mujer que sea virtuosa. Y oro por él. ¿Sabes qué te ruego a ti por las misericordias de Cristo? Ora a Dios por tu futuro esposo o esposa. Pídele a Dios. Ay, hermano, pero tengo 11 años. Ponme atención, Karen. ¿Ok? Pídele a Dios. Que no te oiga tu papá Gustavo porque te va a ir como feria, pero pídele a Dios. ¿Cómo honras? Respeta a tu familia. Respeta a tus padres.
respeta todo el trabajo que han hecho para criarte. No eches todo a la basura por una pasión. No eches todo a la aventura por solamente una ingenuidad. Respeta a tus padres. Si hay alguien que los ama en toda su vida, van a ser sus padres. Sus padres quieren lo mejor para ustedes. Yo sé que sus padres a veces los molestan. Yo sé que están de ustedes. Yo sé que a veces se desesperan. Ay, mija, ay, mija, ay, mija. Pero ese es el trabajo de papá y mamá, de molestarlos, de desesperarlos, porque quieren lo mejor para ustedes. Imagínate que tu padre entrase y sacase eso y dijese, tu padre te protege a ti como la niña de sus ojos. Como esto, viene un peligro y lo cierra. Sean sabias, sean inteligentes, sean prudentes. Sí, emociónense, está bien que se emocionen. Así como aquellas que bañaban a la Virgen. ¡Ay, no lo puedo creer! Emociónense, está bien. Ilusiónense, no hay problema. Piensen cómo va a ser. Piensen en el vestido. Piensen si es en el mar. Piensen si es en las montañas. Está bien. Pero háganlo bien. Que esa visión que tienen, que ese plan que tienen, que esa meta que tienen se desarrolle. Y la única manera que se puede desarrollar es que esperen. Que esperen a que llegue la persona indicada. Que esperen a que llegue la persona indicada. En la gran caricatura de Shrek, ese ogro era la persona indicada. Me dicen los jóvenes, es que no hay nadie, hermano, no hay nadie. A ver, levante la mano, ¿cuántos hay aquí solteros? Manténgala de la arriba, manténgala. Fíjense, lo que voy a preguntar ahora. Manténgala arriba. ¿Quién es una persona madura, hombre o mujer? Manténgala arriba. Órale. No hay nadie, mira. Ya, bájenla, no se emocionen. Mira lo que tienes. Dice, es que no hay nadie. Tienes que salir a buscar. ¿Sabes qué? Lo más emocionante que sucede en las bodas es cuando yo hago una ceremonia en Estados Unidos, cuando veo la emoción de la novia, cuando veo la emoción del novio, cuando veo la emoción de los padres. Hice una boda hace 2 meses, hice una boda, y el muchacho, estoy hablando, este muchacho, su padre lo abandonó de pequeño, su madre lo crió como ella pudo, y este muchacho, cuando empecé a hablar de ser hombre, empezó a llorar. Y me quebranté, porque lo que le dije es, no tuviste el ejemplo de un padre que estuvo en tu casa. Pero mira a tus hermanos varones de la congregación. Todos somos tu padre aquí. Y nosotros respondemos por ti como tu padre. Y empezó a llorar. Y pues yo también me puse a llorón, ¿verdad? Dije, hace un mes se casó otro joven en la congregación y estaba totalmente emocionado, él contento, y ella estaba emocionada, ella, nuestra hermana es de España, él es de Guatemala, contentos los dos porque se iban a casar. ¿Y de dónde? De un continente a otro se encontraron. Y yo a él lo conozco desde que era pequeño. Y mis palabras eran, valió la pena esperar. Pudiste haber encontrado a cualquiera, pudiste haber encontrado y tomado a cualquiera de Guatemala, aún de aquí, pero supiste esperar. ¿Y cómo te sientes? Y la sé. Supo esperar. Y ella supo esperar. Y de esa manera estaban honrando a Cristo. Y déjame decirte, todo sacrificio tiene su recompensa. Y Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos para la obra de sus santos. Y si tú oras, y si tú esperas, y si tú tienes paciencia, a su tiempo vas a cosechar. ¿No es hermoso cuando todo el pueblo de Dios se goza con 2 jóvenes que se casan correctamente, hermanos? ¿No es una alegría total? Yo siempre que se casan, como les digo, agarro yo al papá del novio y al papá, le digo, felicidades. Porque lo hiciste bien, hermano. Hiciste bien las cosas. Le dijiste a tu hijo, no, peleaste con él y le estorbaste a él y estuviste enfrente de él, pero ¿valió la pena o no? Sí, felicidades. No solamente felicidades a tu hijo, felicidades a ti que estás viendo bien casar a tu hijo. Que nunca tuvo disolución, que nunca tuvo mala información, que nunca tuvo mal récord. Que con la primera que le dijo, me voy a casar,
se casó. Y luego acá también, aquí anda uno también de la familia de nosotros. ¿Sí me entendieron? Algunos sí. Le digo, yo conocí al hermano Elías predicamos en Juárez juntos. Y me empezó a platicar y yo soy analítico, yo analizo sin que se den cuenta. Y me dijo que tenía 2 hijas. Y me dijo de una. Y me dijo la edad. Y yo estaba. Y digo, para mí se me hace que sí la hacen. Pero ¿qué es lo que hago primero? Primero oro. Porque si es de Dios, aunque Elías se oponga. Primero pido la bendición de Dios. Y según ellos, me han dicho, se casan en abril. Ahora le digo a una hermana, te invito a Chicago a la boda. Dice, ¿usted por qué está invitando si usted no se casa? Bueno, yo soy predicador y usted es familia, ¿es hija de Dios? Sí. ¿Todos están invitados? Pero tiene que preguntar a los novios. No, ¿qué le voy a preguntar a ellos? Están invitados porque cualquiera se debe de gozar cuando 2 hijos de Dios están contrayendo matrimonio y cuando están haciendo las cosas bien y cuando están esperando y cuando todo lo hacen para la honra y gloria de Dios. Todos nos debemos de gozar. Y dice la hermana, no tengo visa. En eso no le puedo ayudar. Muchachos, el día que yo me casé, uno de los días más emotivos y emocionantes y alegres de mi vida. Cuando yo vi a mi esposa venir, yo estaba como wow, tenía un velo y yo no me di cuenta hasta que vi el video después. ¿Recuerdan de esas cámaras grandes, hermanos, aquellos que son de mi edad, contemporáneos, que harían paparazzis? Pero cuando yo vi a mi mujer, cuando yo veo el video, empiezo a llorar. Yo no me di cuenta de eso hasta que vi el video. Yo estaba totalmente... ¿Saben qué fue lo que dije? En mi mente, en mi corazón dije, wow. Así la conocí y así terminé. Si tú ves mi cartera, en mi cartera siempre traigo una foto. No en mi teléfono, una foto literalmente. El primer beso que le di, como novios, y el primer beso que le di, como esposos. ¿Y sabes por qué lo traigo siempre ahí? Porque todas las noches tengo que agradecerle a Dios que me bendijo con una piedra preciosa. ¿Sabes cuál fue mi oración antes de venir a este evento? Yo oré por cada uno de ustedes. Y le dije al Señor que encuentren su piedra preciosa. Y que cuando la encuentren, la amen hasta el último momento que respiren. ¿Sabes cuál es mi alegría? Que si ella permanece fiel, que si yo permanezco fiel, vamos a estar juntos por toda la eternidad. Ya no como esposos, pero sí adorando al mismo Dios y honrándolo. Si tú honras tu matrimonio, si tú honras tu noviazgo y si tú honras a Dios, no tienes nada que perder. Vas a ser la más alegre de toda la eternidad. Y cuando Cristo venga otra vez por su desposada, vendrá otra vez en medio de las tinieblas y entonces habrá mucha luz. Y entonces los que están durmiendo despertarán y nosotros seremos transformados y todos nos iremos a la eternidad para gozar, no de una fiesta de un día, muchachos. No es de una fiesta de 2 días. No son 3 días ni 4 días. Y es su Padre el que nos ha provisto las vestiduras blancas, porque si alguno fue bautizado en Cristo Jesús, de Él estamos revestidos. Y nosotros no hemos de poner nada para la fiesta. Él está poniendo todo. Cristo está poniendo todo. Su Padre pone el vestido, su Padre pone la comida, su Padre pone el oro, su Padre pone todo. Para que estemos con Él toda la eternidad. ¿No vale la pena honrar a Cristo entonces, hermanos, muchachos? Ojalá nos veamos en la eternidad. Pero ustedes tendrán que tomar una decisión muy importante. Buscar su piedra preciosa. Ora por ella, búscala y cuando la encuentres, ámala hasta el último momento que respires. Y Dios te va a bendecir muchísimo. Mañana continuamos con el tema. Dios les va a bendecir. Te invitamos. Tú nos visitas esta noche
Tú no eres miembro de la iglesia, hoy puedes venir a Cristo Jesús. Tú eres un miembro de la iglesia y no has andado como Cristo quiere que andes. Hoy puedes honrarle al arrepentirte y ponerte bien con el Señor. Tú tienes a una persona al lado tuyo y estás pensando si sí o no, y ya te puse como entredicho y ya no sabes qué hacer, y durante el mensaje le soltaste la mano. Considera lo que dice el Señor. Porque aunque la palabra noviazgo no exista en la Biblia, hay parámetros que fingen y que nos indican cómo podemos honrarle en nuestra vida. Y yo te invito esta noche a que honres a Cristo y que lo honres por la eternidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Hay caminos que al hombre le parece que sus sendas rectas son. Le ofrece Quieren dar vida eterna, libertad, mas su fin solo a la muerte ruina le solo guiará. habrá, porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición.